Hola, buenas noches, bienvenidos a Café Lleva Fe, donde ninguna oración vuelve vacía. Seguimos leyendo el capítulo número 10 de este libro que se llama Viviendo más allá de lo posible. Continuamos con el capítulo 10 que dice, dando más allá de lo posible. Alimenta tu fe y sus dudas se morirán de hambre. Cuando un hombre prospera, o Dios gana un socio o Satanás gana un tonto. La primera vez que vi a Grant y Philippa Gill fue en Inglaterra, en la conferencia de fuego de Reinhard Bonnke, en la ciudad de Birmingham. El hermano Bonnke me había pedido que me uniera a su equipo para la campaña de esa ciudad y que enseñara en talleres sobre vivir para dar. A petición suya, Marta y yo volamos a Inglaterra varias semanas antes de la reunión para desafiar a las iglesias locales a unirse al trabajo y ayudar a cubrir los gastos de la campaña. Descubrimos después que los Gill eran de Sudáfrica y eran parte del equipo de la conferencia de fuego. Grant muy amablemente se ofreció a ser nuestro guía en la ciudad durante el día y en las noches a llevarnos a las diferentes iglesias. Para cuando empezó la campaña de Reinhard, él había escuchado mi mensaje sobre el dar tantas veces que podría haber predicado mis sermones. 12 años después me encontré de nuevo con Grant y Philippa en otra visita a Inglaterra. Ellos pastoreaban su propia iglesia en la ciudad de Chatham. Me di cuenta inmediatamente que Grant era un hombre con un corazón para Dios, que amaba el dar. Me platicó de la vez que invitó a toda la ciudad de Chatham como convidados de su iglesia a una cena de carne asada. Terminó alimentando a 4,000 personas en esa campaña, pero por alguna razón a los pastores locales no les gustó. Uno de los pastores acusó a Grant de ser demasiado generoso, un emblema de honor desde mi punto de vista. Me contó que después de aquella conferencia de fuego regresaron a Sudáfrica y le pidieron a Dios ayuda para poner en práctica los mensajes que habían oído sobre el dar. Grant se fijó una meta en dar y pidió fe para alcanzarla. Después me dijo que le había pedido a Dios por la misma clase de fe que permitía a Wayne Myers recibir el dinero necesario para dar un vehículo a un misionero. Al día siguiente fue a una subasta de ofertas sobre a sobre cerrado de autos, anticipando que Dios le llevaría a comprar el automóvil correcto. Para asegurarse de que ese día obtendría el automóvil que necesitaba, hizo una oferta por cada uno de los 11 que subastaban. Su razonamiento fue que seguramente habría hecho la oferta ganadora para uno de los autos. Se esperó hasta el final del día, hasta que revisaba con todas las propuestas para saber si se había logrado comprar uno. Cuando anunciaron los nuevos dueños de los 11 automóviles, se asombró al descubrir que su nombre estaba junto a cada uno de los 11 vehículos. Querido Dios, ¿qué voy a hacer ahora?, oró. Querido Dios, ¿qué voy a hacer ahora?, oró. Dios y él sabían que difícilmente tenían para comprar un carro, mucho menos para 11. Fue a ver uno de los carros, una vagoneta Ford, y preguntó si podría salir a probarla solo. Necesitaba estar a solas para aquietar su palpitante corazón y para preguntarle a Dios qué debía hacer. Condujo orando, pidiéndole a Dios dirección. Unos minutos después, vio un anuncio que decía, pago en efectivo. Se detuvo y le preguntó a los dueños cuánto le darían por la vagoneta Ford que estaba manejando. Le dijeron $13,500. Resulta que esa suma era exactamente la cantidad que necesitaba para pagar los 11 carros que ofertó. Vendió el Ford y regaló los 10 vehículos restantes. Fe creativa. A esta forma de dar la llamo fe creativa y la he visto funcionar muchas veces en todo el mundo. La fe creativa es el tipo de fe que cree que Dios rebasa lo que podemos hacer para suplir lo que no tenemos. La mayoría de las ofrendas que Marta y yo damos corresponden a esta área creativa. Hacemos una promesa de fe y Dios suple el dinero para honrar nuestro compromiso. Nunca enviamos cartas pidiendo ayuda para salir del aprieto. Es una fe desnuda en un Dios fiel.
Una y otra vez hemos sido testigos de milagros de la provisión oportuna de Dios. El dar en forma creativa no sale de su presupuesto, sino del suministro ilimitado que Dios tiene. La fe creativa es el tipo de fe que le permitió a la iglesia de Macedonia dar más allá de lo que sus circunstancias naturales le habían permitido. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Sois testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. Segunda de Corintios 8:2 al 3. Dar más allá de nuestras posibilidades nos lanza fuera de la zona de confort, de lo que podemos hacer, al reino de lo imposible, donde debemos confiar en Dios para la provisión. La mayoría de nosotros no empezamos dando así. El punto inicial para operar en el reino de la fe creativa es ser generoso con lo que Dios le haya dado. Hace muchos años tomé mis primeros pasos en dar una fe creativa y hasta ese día nunca he cesado de pedirle a Dios que desafíe mi fe y la cantidad que debo dar. Uno de esos primeros pasos fue una vez que Marta y yo salimos de México para visitar a mis ancianos padres en Mississippi. David Nunn, un reconocido evangelista, me llamó y me dijo: Wayne, tendremos una convención de evangelistas en el Hotel Hilton en Houston. Si vienes, me encantaría que predicaras en nuestras reuniones. Como Houston queda de camino a Mississippi, decidimos que nos detendríamos en la conferencia. El problema era que había dado todo mi dinero para un proyecto de construcción de una iglesia en México. Me quedaban $13 en el bolsillo. Cuando llegamos a la convención, difícilmente lo que necesitábamos para alojarnos en el Hilton, sede de la convención. En aquellos días, el hotel no requería una tarjeta de crédito, sino un adelanto de dinero para registrarse. Así que eso hice, creyendo que Dios me quería ahí y que me pagaría los gastos. Llegamos a tiempo para la reunión de la noche. Cuando pasaron el recipiente de la ofrenda, puse en mi último billete de $10. No había razones para prolongar lo inevitable. Si lo único que nos separaba de la inanición era un billete de ese valor. En el momento que los eché, me vio David Nunn y me llamó a la plataforma. Después de saludarme con un fuerte abrazo, me puso $50 en la mano. Gracias, Dios, oré en silencio. Me había lanzado a caminar sobre el agua de lo imposible y él me había encontrado en el camino. El costo de nuestro cuarto del hotel era de $18 la noche y habíamos planeado estar ahí 2, el domingo y el lunes. Pero di una ofrenda en cada servicio, así que me desperté el martes en la mañana con solo $21. Aún no había pagado mi cuenta del hotel y sentí al enemigo sembrando miedo en mi corazón, pero me rehusé a ser intimidado por la duda. Diablo, ven aquí, tengo una palabra para ti. Voy a demostrarte que eres un mentiroso. Voy a dar estos $21 de ofrenda. Solo tú, Dios y yo sabemos lo que vamos a hacer. Quiero que veas cómo Dios me saca de este hotel con todas mis cuentas pagadas. Di otro $1 y eso me dejó con $20 en el bolsillo. En el servicio de la mañana deposité los últimos $20 en el recipiente de la ofrenda. Lo había hecho y ahora estaba oficialmente en bancarrota. Pero sabía que Dios me estaba enseñando que Él era capaz de cuidarme. La reunión ni siquiera había terminado cuando David Nunn entró por la parte de atrás del auditorio. Se me acercó y me dijo: Hermano Wayne, se me olvidó decirte que voy a pagar la cuenta del hotel. ¿Oíste eso, Satanás? Me quería asegurar que viera cómo Dios me sacaba adelante. En el servicio de la tarde, el hermano Nunn predicó que iría a Lima, Perú, para una campaña evangelística local. Cuando preguntó quién quería dar dinero para apoyar las reuniones, levanté la mano y ofrecí $100. Mi mano aún estaba en el aire cuando oí al diablo decir: Wayne Myers, ni siquiera tienes suficiente dinero para llegar a Mississippi y ahora estás haciendo un compromiso por $100. Solo para asegurar que el enemigo de mi fe no ganara esa batalla, hablé de nuevo diciendo: por favor, aumenten mi compromiso a $200. Me sentí muy consternado cuando supe que la ofrenda no era una promesa de fe, donde tienen semanas o meses para cumplirla y mandar el dinero. En vez de eso, el ministro invitó a todos los que habían prometido dar a pasar al cuarto de atrás para colectar el dinero.
Empecé a orar desesperadamente. Oh Dios, hice una promesa en tu nombre y ambos saldremos avergonzados si no haces algo para sacarme de esa. Había confiado en Dios para suplir el dinero que se necesitaba en lapsos de semanas o meses, pero nunca antes había estado en una posición de creer que un milagro en el tiempo que llevaba caminar desde mi asiento a la parte de atrás de un auditorio. Nos sentamos mientras que la gente escribía cheques y los daba a los ujieres. Justo antes que se acercaran a mí, reconocí una voz a mi espalda. ¿Tendrá una forma de retiro bancario? Quisiera tener el privilegio de pagar la promesa de fe hecha por Wayne Myers. Era nuestra querida amiga Elizabeth Clark, una ama de casa que había sido intercesora personal de nuestra familia por muchos años. Me sentí tan aliviado que casi gritaba. ¿Oíste eso, diablo? Me encontraba ahora $200 más rico. Me encontraba ahora $200 más rico en el reino y mi fe había crecido en el proceso. Había entrado al Hilton con un poco más de $13 en el bolsillo. Había dado en cada ofrenda, invertido $200 en Perú y dejaba el hotel con todos los gastos pagados. Había, sin embargo, un problema. Marta y yo no teníamos lo suficiente para comprar gasolina para llegar a Mississippi. Mi esposa vació su bolsa con $3.67, apenas suficiente para comprar combustible hasta Texas. Una amiga que necesita que la lleváramos hasta Beaumont iba sentada en el asiento de atrás. No tenía idea de nuestra condición financiera, ni de que ella iba en un auto movido literalmente por vapores de fe. Marta y yo rehusamos siquiera actuar como que necesitábamos dinero para la gasolina, mucho menos hablar acerca de nuestra necesidad. Después de avanzar varios kilómetros, nuestra pasajera comentó de manera casual: Hermano Wayne, debo de estar envejeciendo. Hice un cheque para ustedes hace 3 semanas y nunca lo mandé a México. Se lo daré en cuanto lleguemos a mi casa. No me atreví a mirar a Marta por temor a que ambos nos pusiéramos a gritar. Mis parientes rara vez han dado a nuestro ministerio. Nos aman y están orgullosos de lo que hacemos, pero nunca les comentamos acerca de nuestras finanzas y nunca han sentido apoyo de manera regular. Pero este viaje fue una excepción. Antes de regresar, mi papá me puso una ofrenda en la mano, sin siquiera saber que él estaba haciendo parte del milagro de nuestro diario caminar de fe. No cambiaría por nada esos tiempos cuando Dios nos ha ensanchado, sacándonos de la comodidad hacia lo sobrenatural. Si no nos estamos ensanchando, nos estamos encogiendo. Después de 59 años en el ministerio, todavía me emociona esa clase de experiencias a corazón palpitante donde la fe se extiende esperando que Dios haga el milagro. La diferencia es que ahora, en vez de esperar $200 o $300, esperamos miles de dólares para hacer avanzar el reino por todo el mundo. Si ha tomado la decisión de creer en la gracia del dar, Dios honrará sus pasos hacia el terreno donde uno se extiende a lo imposible. La mayoría de los cristianos no dan mucho más que sus diezmos, que de cualquier manera le pertenecen a Dios. Pero todos deberíamos estar aumentando la cantidad de dinero que damos regularmente. Nunca recibo más si doy menos. Hay un dicho en el que yo creo: cuando almacenamos ya no recibimos. Nunca he avanzado yendo para atrás y nunca crezco en la gracia de dar a menos que tome un nuevo reto. Esta es la única manera en que descubrimos el ilimitado suministro de Dios. Cuando empezamos con lo que tenemos, colocamos los cimientos para movernos hacia el dar creativo. El dar con presunción. ¿Es posible actuar con presunción en este dar de fe? Me preguntan a tantas veces las personas. Mi respuesta es sí, por supuesto que es posible. Un caballero en una de nuestras reuniones prometió una vez dar $100,000 para un proyecto misionero de Cristo para las Naciones y nunca pagó ni un centavo. Tiempo después nos encontramos y le pregunté acerca de la promesa que había hecho. Admitió que se había rendido, pues no podía pagar una suma tan grande. Aún $1 al mes es mejor que olvidar por completo tu compromiso, le amonesté. No nos preocupaba el dinero. Sabía por experiencia que Dios supliría lo que esta persona no podía dar. Aunque no podía
Aunque no había condenación, la integridad exige que de alguna manera nos hagamos responsables de nuestra palabra. Quiero dar tanta validez a mi palabra como la que Dios ha dado a la suya. He aprendido que si no lo hago, rebajo la palabra de Dios a mi nivel de incumplimiento. Permítame agregar que en cada conferencia o iglesia en la que he enseñado este mensaje de dar, nadie ha sido forzado o intimidado a pagar sus promesas de fe. El dar es voluntario. Esta es la clave de ofrenda que tiene un sabor y aroma dulce hacia Dios, como se describe en 2 Corintios 8:4. Rogándonos con insistencia que les consideréis el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Estos primeros cristianos son nuestro ejemplo. Ellos veían el dar como un privilegio y no como una carga. Aun cuando vivían una extrema pobreza, le suplicaron a Pablo y a los apóstoles que aceptaran sus regalos. ¿Cómo saber que no están dando con presunción? Las promesas de fe se hacen usualmente después de que nuestra fe ha sido edificada por la palabra de Dios. En respuesta hacemos un compromiso que nace de la fe y no solamente del deseo. Esto no significa que no se vayan a despertar a las 3 de la mañana preguntándose de dónde va a salir el dinero. Cualquier cosa que nos ponga de rodillas en total dependencia de Dios es bueno para el alma. La batalla de la fe. Como en todas las demás cosas en las que ora con fe, el enemigo vendrá a tentarlo y a creer que cometió un error al hacer una promesa financiera de fe. Entonces es cuando le doy al diablo un estudio bíblico acerca de su futuro según la palabra de Dios. La fe que usamos por la provisión financiera no es diferente a la que ejercemos cuando oramos por sanidad o por una situación familiar. Muchas veces no hay evidencia de que Dios nos ha escuchado, pero nos mantenemos firmes confiando en su palabra. El deseo sumado a la fe menos la incredulidad es igual a la respuesta. Si pudiéramos ver cuán grande es Dios, no tendríamos que quedarnos varados en nuestra necesidad. Él desea que nos extendamos más allá de nosotros para que pueda alcanzarnos y llevarnos a un nivel más alto. El caminar por fe es similar, al ajedrez. Se necesitan dos para jugar. Usted mueve, Dios mueve. Dios no va a mover por usted y usted no puede mover por Dios. Recientemente prediqué en una iglesia de 3,500 miembros en Ciudad Juárez, frontera con El Paso, Texas. El líder de alabanza se me acercó después del servicio y me recordó a la vez que había compartido en la misma iglesia 15 años atrás. Éramos un pequeño grupo de como 200 personas que nos reuníamos en la biblioteca de la ciudad 2 veces por semana y usted nos retó a comprar nuestro propio edificio. Me dijo, hice una promesa de fe creativa de dar $2,000. Después de $2,000. Después de la reunión me preguntaba cómo iba a sacar ese dinero extra de mi presupuesto. ¿Y qué hiciste? Le pregunté esperando de nuevo el despliegue del testimonio de un milagro. Me dijo que trabajaba en una compañía de refacciones. Después de una semana de preguntarse cómo pagaría su compromiso, finalmente levantó el teléfono para vender su automóvil. No veía otra salida, me dijo, pero al levantar el teléfono oí a Dios decirme, cuelga el teléfono. No quiero tu carro, quiero mostrarte lo grande que soy. Sabía que era la voz de Dios, así que obedecí y me pasé otra semana orando y preguntándome cómo iba a proveer ese dinero de mi promesa. La siguiente semana, su jefe le llamó y le dijo, has hecho unas ventas excelentes, pero no te hemos pagado tu comisión, y le extendió un cheque por exactamente la suma que necesitaba, $2,000. En espacio de 14 meses estaba ganando 10 veces más de lo que ganaba antes de empezar a dar con una fe creativa. Me dijo, conservó su carro y su salario aumentó, pero el mayor crecimiento fue en el área de la fe. Ahora está en el ministerio de tiempo completo con una tremenda unción para dirigir la alabanza. Usted no está limitado por el saldo de su chequera. Si se extiende con motivos puros más allá de lo que piensa que puede hacer, Dios lo alcanzará y le mostrará su grandeza. Verá que no puede comprar la bendición de Dios, pero la fe puede abrir las puertas de las bodegas celestiales. La fe creativa nos impulsa a otra dimensión. Dios es demasiado poderoso como para que esté atado. Cuando declaramos que vamos a dar más allá de lo posible,
Nos hacemos socios con Dios. Se construyen iglesias, se regalan autos, se equipa a los pastores locales, se compran y distribuyen Biblias. Así es como cumplimos el deseo del corazón de Dios de alcanzar las naciones para que conozcan el poder salvador de su Hijo Jesucristo. Sin palabras. Sin palabras, definitivamente. Es tan bonito ver lo que hace el Señor, porque este tipo de cosas nos recuerdan lo que ha hecho también en nosotros. Sí. Nos recuerda cómo en distintas ocasiones también Él ha hecho provisión y nos ha sustentado de una forma en la que no imaginamos. Ver primero lo de los coches, ¿no? El hermano estaba siempre tan dispuesto a dar, y también es otro punto que a veces nos puede preocupar, el que la gente cuando ve que damos mucho piensa que somos ricos y tenemos mucho, y quizás hasta que podrían aprovecharse, o del otro lado, que estamos haciendo mal porque damos tanto. La gente se va a acostumbrar a recibir tanto, y incluso nosotros lo llegamos a pensar en algún momento. Si la gente se acostumbra a que le des y le des, pues siempre van a estar estirando la mano, ¿no? A lo mejor, pero cuando Dios te dice da, no puedes evitarlo. Pero cuando aún no te lo dice, pero hay algo donde hay una necesidad y tú estás viendo la necesidad, pues uno lo hace, y lo hace de todo corazón, y de lo demás Dios se encarga. Yo recuerdo en Navidad vino una pareja, pues una pareja que habían invitado, y estábamos hablando acerca del dar, y estábamos como muy emocionados porque venía la Navidad, como que ese tiempo sí, no nos pesa tanto, ¿no? Es como más ligero para que podamos dar y unirnos y sentir gozo y demás. Exacto. Y entonces, que no es el objetivo, ¿no? Pero es parte del recordar el mayor regalo que es Jesucristo. Pero en ese entonces estábamos hablando, creo que de los regalos, y ellos pues eran una pareja que se veía con mucha necesidad, que además eran trabajadores de unos de los hermanos de la iglesia, y pues nuestra intención era también poder extender nuestra mano hacia ellos y poder darles a ellos. Pero yo los recuerdo que en eso que estuvieron escuchando acerca del dar, ellos estaban como muy emocionados, y ellos también querían dar. Entonces, a veces no nos damos cuenta, pero el dar hace que en otros nazca también el deseo de dar. A veces creemos que si nosotros damos todo, el resto de la gente solamente va a querer tomar de nosotros. Pero muchas veces cuando nosotros damos, en otros también se despierta el deseo de dar. Hace rato que salimos a comprar algo, sí. Y pues llegamos con la intención de comprar, y que pues a lo mejor no íbamos a dar de más, pero que la venta pudiera ser una bendición para la persona, ¿no? Y porque muchas veces también pensamos en ello, en llevar bendición pues a través de una compra, porque también es bendición para aquellas personas que venden. Entonces ese era pues parte de mi plan, como invitarlos a la clausura, etcétera. Entonces cuando llegamos y compramos, nos atienden y todo, y al final nos dicen, pues les vamos a regalar esto porque su niño estuvo en la EBDB aquí, ¿no? Y yo decía, por un lado, no, ¿cómo crees? O sea, dentro de mí pensé, no, como pues nosotros veníamos con la intención de pagar y demás, pero por otro lado, también hay que ser sabios para poder recibir, porque muchas veces eso crea bendición. Yo me acuerdo, en Palmitas pues teníamos mucha necesidad, y conocíamos a unas personas que tenían su negocio de tacos entre semana, y los fines de semana de papas, de hamburguesas, de alitas, de muchas cosas así, pero no, pues aunque los conocíamos, no teníamos mucho contacto con ellos. Pocos meses antes de venirnos para acá, empezamos a tener mucha relación con ellos, porque tenían necesidad, íbamos, platicábamos con ellos, orábamos, respetaban mucho el que pudiéramos platicarles, pero además se empezó a unir como el propósito de ellos con nosotros, y fue muy bonita al final la amistad que se hizo con ellos, que además empezaron a congregar un poquito. Y yo recuerdo que una vez este chico que vendía los tacos, que es hijo de la familia, le dijo a su mamá que nos dijera
que por favor fuéramos, que si podíamos llegar más temprano. Y nosotros dijimos, ¿por qué? Porque nos íbamos a sentar a su local, bueno, ahí a donde vendían, y él siempre muy amablemente nos llevaba un taco o dos, o uno para cada quien o dos. Entonces, que además muy bien servidos, no que fuera escaso, sino muy bien servidos, ¿no? Y a veces nos daba pena porque decíamos, pues no veníamos con esa intención, pero él siempre nos daba. Y entonces, en esta ocasión que le dice a su mamá, me dice su mamá, pastora, dice mi hijo, iba a decir su nombre, pero dice mi hijo que si por favor al rato podrían llegar más temprano, como eso de las 4. Y le dije, híjole, hermana, ¿qué cree que mi esposo trabaja? Porque en ese tiempo estaba trabajando. Trabaja y llega a las 7, pero tan presto él llegue del trabajo, nos vamos para allá. Y le digo, ¿hay alguna razón en especial? Yo pensé algún cumpleaños o algo, ¿no? Por la que quiere que lleguemos antes. Y dice, lo que pasa es que dice que cuando ustedes llegan todo se le acaba. Entonces él quisiera ver si puede llegar un poquito más temprano para que se le acabe todo más temprano. Entonces, pues uno dice qué cosas tan bonitas, porque no soy yo, no es mi esposo, no somos nosotros. Es el amor de Dios y su misericordia que nos ayuda a hallar gracia con las personas. Entonces, a veces nos cuesta mucho recibir. Nuestro orgullo tampoco se agrada de poder recibir, porque dice, ¿por qué? Si yo debería de ser el que dé por un lado, ¿no? Sí, y a lo mejor no lo necesito, ¿no? Ajá. O ¿por qué me estás dando? ¿Estás viendo que me hace falta algo? Ajá. A veces podemos pensar esas cosas. Pero, ay no, Dios, hace rato que nos dijeron eso, yo la verdad es que pensé luego, ay, cuántas bendiciones de Dios, porque aunque pudiera parecer algo chico, algo grande, lo que sea, es de verdad que Dios también regresando de su bendición, ¿no? De la bendición que es que los niños estén tomando clase, que puedan conocer un poquito acerca de la palabra de Dios, que la semilla de Él que es sembrada en sus corazones, porque realmente no sabemos si es la única oportunidad que van a tener los niños de escuchar acerca de la palabra de Dios y de Jesús. Y eso es algo que deberíamos de tener como muy presente, ¿no? No sabemos si va a ser la única vez que van a tener esa oportunidad. Y qué bendición que se hagan los eventos, que todos podamos apoyar, aportar, y que pese al trabajo, a veces lo pesado que podemos pensar que es, la bendición que Dios trae para ellos, y pues también para la iglesia, para los que están trabajando, para Dios renueva las fuerzas. A veces cuando creemos que solamente es monetario, Dios renueva nuestras fuerzas. Es en todo. Y es en todo, exactamente. Todo. Sí, justo en la última clase se llamó Dios cumple sus promesas, y me tocó a mí. Y cuando yo me di cuenta, como que yo sabía que me tocaba la última clase y estaba con que el tema era Dios cumple sus promesas, pero como que el día que la empecé a estudiar cayó algo dentro de mí que dije, sí, o sea, es exactamente mi clase favorita de todas. Es mi clase favorita, porque Dios cumple sus promesas. Y entonces, después de darla, nosotros teníamos que pagar en esa semana una cantidad fuerte de dinero, y el Señor nos había prometido que Él iba a hacer provisión. Y entonces, como a veces nos falta fe, y a veces pues vienen a moverse cosas aún entre nosotros, aún hablando de esto, vienen a moverse cosas entre nosotros, tuvimos que tomar prestado de otra parte que era de lo mismo que teníamos, pero para reponer casi de inmediato. Pero yo estaba segura de que Dios iba a hacer provisión. Entonces, después de dar esta clase de que Dios cumple sus promesas, yo dije, aunque no hayamos tenido completo, yo estoy segura de que tú cumples tus promesas. Y terminando a las horas de la clase, yo me acordé que teníamos guardado dinero en una cuenta que era justamente para pagar esa deuda. Y que aunque no era para como todo lo que se requería para pagar lo que debíamos, también nos llegó una como bonificación de ¿te acuerdas? Sí. Algo que habíamos hecho un proceso ahí, y con eso
pues casi se completó. Todavía faltaba un poquito, pero casi se completó. Pero yo dije, ¿cómo nos faltó fe? Pero Dios sí cumple sus promesas. Sí. Dios es fiel a sus promesas. Y entonces hablaba justamente de Noé. Noé le creyó al Señor aun cuando nunca antes había visto llover. Y a lo mejor no sabía ni qué era la lluvia, ¿no? Bueno, o sea, no imaginación. ¿Cómo es? ¿Qué va a ser? ¿Cómo? Y otra, no, a lo mejor ni siquiera sabía cómo era un arca. No sabemos si en ese tiempo ya había barcos o algo. Pero a lo mejor ni siquiera sabía cómo era un arca. Y Dios le dice, tienes que construir un arca, y le dice cómo. Y él obedientemente, y estoy segura, o sea, si nos ponemos a razonar su contexto, toda la maldad que había en el mundo, la maldad generalmente nos lleva muchas veces a la burla, ¿no? Entonces me imagino que había mucha gente burlándose de él y diciendo, está construyendo un barco, porque según va a haber un diluvio. Si nunca ha sucedido eso, ¿cuándo ha llovido? O sea, me imagino en todas las burlas de la gente, y aún así él se mantuvo firme. Y aún así él hizo creyéndole, ¿no? Es algo sí impresionante, porque a veces, incluso como cristianos, yo creo que a veces hasta dudamos, ¿no? Cuando decimos, no, es que ya falta poco para, pues para que Cristo venga. A veces creo que hasta lo podemos dudar, porque decimos, pues hace 20 años ya también se decía, ¿no? De ya está cerca. Pero... Y pues sí, luego la gente, lo que actual, no, pues están locos o no es cierto. Aun cuando vemos las señales como, cuando vemos todas las señales actualmente, todavía dudamos o todavía carecemos de fe. Yo la verdad es que ahorita que estábamos leyendo, es impresionante de verdad la fe que el hermano tenía. O sea, yo no, o sea, creo que habíamos leído muchos capítulos, muchas historias que él había contado, pero en estas como tan específicas, como tan detalladas de cómo Dios lo hacía, me sorprendieron mucho. Así como de... Es impresionante, de verdad, me quedé muy impresionada de cómo Dios lo hace, cómo Dios trabaja, pero cómo uno debe de tener la fe, cómo aferrarnos a creerle a Dios, porque eso es lo que a veces nos hace falta, el creerle. A veces Dios nos lo pone, pero dudamos y decimos, Señor, pero tengo que pagar esto, tengo que hacer esto, tengo que comprar el otro, ¿cómo le voy a hacer? Y dudamos, pero de verdad que es impresionante la fe en que el hermano Wayne tenía para... Y cómo Dios le proveía de inmediato, ¿no? Sí. O sea, es increíble lo de los 11 carros, lo de la vagoneta que le compraron, y cómo Dios pone en el corazón de las personas, cómo Dios usa a las personas también. Por eso decíamos, pues Dios nos usa a quien Él quiere usar para bendecirnos y para hablarnos. Entonces sí es muy impresionante, de verdad, todo lo que... Y ahorita que lo estaba leyendo dije, Señor, ¿cuánta fe me hace falta? ¿Cuánta fe me hace falta para creer que no solamente lo vas a hacer para que una promesa, para que yo la cumpla dentro de un mes o dentro de una semana? Porque podemos caer en la confianza de decir, prometí, no sé, 5,000 pesos para el próximo mes. Ya sé que tengo un mes que lo puedo trabajar, en donde puedo decir, voy a trabajar un tiempo extra, o voy a vender algo, voy a hacer algo para que Dios me provea y yo lo pueda dar. Sí, es un tipo de fe. Pero la fe creativa, como la que dice el hermano, que es inmediata y que es momentánea y que te dice, hazlo, lo hace, y casi instantáneamente Dios se lo cumple, y de la forma en que Él lo quiera. Y es impresionante ver los testimonios que dice. Yo de verdad que digo, Señor, cuánta fe me hace falta todavía. Mi esposo tiene una historia así. No sé si conté la de la hermana Esparza, que dice que salió a algún lugar y que tuvo que dar lo último que le quedaba. No recuerdo bien la historia. Creo que te la conté en la calle. Una vez que salimos. Tuvo que dar lo último que le quedaba y entonces no tenía cómo regresarse. Y entonces caminó hacia la base de los autobuses, y ella, con toda la confianza de que el Señor le iba a proveer. Y entonces dice que ella nunca pateaba piedras, que ese día pateó una piedra, y al patearla, un billete de 50 pesos debajo de
de la piedra. En ese entonces, pues 50 pesos valían más. Ella era lo que ella contaba. Y entonces dice que dijo, capaz que, porque estaban limpiecitos, no se veían enlodados ni nada, o sea, estaban limpios, y dice, seguramente alguien los vino a dejar aquí para que otra persona los tomara y pudiera hacer uso de ellos. Y entonces ella, tan honesta, tan cuidadosa de esas cosas, de no robar, de no tomar algo que no fuera suyo, dice que le dijo al Señor, si tú me lo estás dando, yo voy a esperar aquí hasta el último autobús, y si nadie viene antes del último autobús, entonces lo tomo y me voy. Pues estuvo esperando hasta el último autobús, y entonces, como nadie llegó por el billete, lo tomó y se subió al autobús y pagó lo de su pasaje en ese momento, y creo que le sobró otro tanto. Y luego mi esposo, recuerdo que también me cuenta otra historia. Estaba todavía de estudiante, iba a misión, bueno, nos mandaban a una iglesia a apoyar, y en esa iglesia creo que le daban 200 pesos de ofrenda, porque a los estudiantes de repente pues nos daban ofrenda para apoyarnos con nuestro pasaje o algunos de nuestros gastos. Entonces le daban 200 de ofrenda, pero dice que estaban recogiendo promesas para alguna cosa en la iglesia. Y entonces dice que él prometió esos 200 pesos. Él no tenía quien le ayudara nada, o sea, no dependía de nadie más que de Dios. Sí, y entonces pues no tenía de dónde pudiera recibir 200 pesos para poder pagar su promesa, y los 200 pesos que tenía, pues los usaba los necesitaba para su pasaje de regreso a la escuela, pero de ida nuevamente la siguiente semana a la iglesia, y alguna cosita entre semana, porque luego salían gastos de copias, de impresiones, de cualquier cosa entre semana, que papel higiénico, cosas de uso personal, todo ese tipo de cosas, pues luego salían gastos en la escuela. Entonces dice que en esa ocasión iba caminando pensando en esa promesa, y muy contento porque había prometido, y porque pues le iba a dar el Señor. Tenía lo suficiente para regresar, porque sí lo diste en esa ocasión, ¿verdad? Sí, en el momento. Ah, bueno, resulta que tenían que darlo en el momento, de la misma forma lo dio, y pues iba muy contento porque tenía lo suficiente para regresar, pero pues ya solamente eso, ¿no? Ajá. Y dice que así entre el lodo encontró un billete de 200 pesos y pensó dentro de sí mismo, ay, hubiera prometido 500. Sí, entonces pues son esas cosas bonitas que el Señor hace, y él pues ya no tenía para regresar, pero no tenía para más, porque pues dependía completamente del Señor, y el Señor se los repuso. Entonces, como esa, tenemos un montón de historias de la fidelidad del Señor. El Señor no es deudor de nadie, y me encanta porque no importa lo que hayamos prometido, no importa lo que tengamos que dar en este tiempo para que se viene para la iglesia, yo sé que el Señor no nos va a dejar. Y me encanta esto que hace el hermano, de que cuando el diablo viene a traer pensamientos de él, y creo que es algo que quiero adoptar como para mí, y que le he llegado a decir a mi esposo, si viene el diablo a hacerte creer que no podemos, o que no tenemos, o que el Señor no va a hacer provisión, dile que se vaya. Y dile que te dejen paz, o sea, cosas así, ¿no? Ajá. Pero qué padre no quedarme solo con el, sí, diablo, pues mira, si me estás diciendo que no voy a tener $100, voy a dar 200. Pues ahora voy a dar 200, ¿no? Entonces, y es muy padre porque mi esposo también, resistida al diablo, es eso, justamente, resistida al diablo, y él va a huir de vosotros, porque se va a dar cuenta que el Dios en el que creemos, o sabe, incluso lo sabe, pero se quiere burlar de nosotros porque sabe que somos seres finitos, y que pues a veces nos cuesta trabajo creerle también. Pues, yo sigo impresionada. Sigo impresionada, la verdad es que igual Dios, es que a veces se nos olvida, o sea, se nos olvida lo que Dios puede hacer, el poder que Él tiene, lo que Él nos puede dar, cómo puede hacerlo, y a veces lo olvidamos, y aunque hablemos de ello, a veces es difícil, porque justo vienen estos pensamientos de, ¿y si lo va a hacer? Y si lo voy a lograr, o si lo voy a tener, o es pero como dice, ¿no? Resistir y hacerlo, creerle a Dios, aferrarnos a creerle, y probarlo también,
porque a veces pues ese temor o esa duda entre el dar el paso o no darlo, en de hacerlo, pero yo creo que cuando Dios lo hace y ya nos encamina a eso, podemos seguir cosechando. Sí. Cosechando de su bendición, cosechando de su amor y aprendiendo a dar, a que cuando Dios nos diga esto es así, tenemos que hacerlo, a escuchar su voz, porque es muy impresionante. A mí también me impresiona mucho cómo Dios les hablaba y cómo lo escuchaban. Cada detalle, ahora que estamos estudiando lo del tabernáculo, a mí me impresiona mucho el pensar. Todos los muebles son muy diseñados perfectamente, pero con especificaciones muy precisas de cada uno. El tamaño, la medida, el tipo de material, todos los muebles, todo. Y yo decía, Señor, ¿cómo, qué tenían ellos que podían escuchar tu voz con tanta claridad? Que no dudaban en el de, ¿será o no será Dios el que me habla? Ir escuchándote, ir haciendo, y todo es perfecto. O sea, todo el mapa que Dios mandó a hacer es perfecto. ¿Y cómo lo escuchaba? Era más fácil, si lo pensamos, sí era más fácil en el Antiguo Testamento, porque era el Padre. Y la palabra de Dios dice que la voz del Padre es como voz de trueno. Sí, de hecho lo dice, también lo menciona en Éxodo 20, cuando dice que el pueblo consideraba las voces, las llamas de fuego, el monte que humeaba y el sonido de la bocina. ¿Qué era esto? No era el ruido que ellos pudieran estar haciendo, sino era el Padre que estaba hablando con Moisés. Sabían que era el Padre el que estaba hablando, por eso es que era más fácil identificarlo. Ahora, nosotros tenemos al Espíritu Santo y el Señor nos habla a través del Espíritu Santo. Apenas que mi esposo platicaba acerca de cómo va a ser el regreso cuando nosotros moramos, a dónde se va el cuerpo, a dónde se va el alma y a dónde se va el espíritu. Yo lo sabía, pero algo hizo clic en mi corazón de entender que el espíritu regresa al Padre porque es el Padre, porque es una parte de su espíritu. Entonces, por esa misma razón, el Espíritu Santo dentro de nosotros viene a incomodarnos, a redarguirnos cuando estamos bien con Él, cuando lo estamos buscando, cuando somos constantes en Él. Por eso viene a redarguirnos, porque nuestro espíritu es parte de su espíritu. Entonces, estamos unidos. Es como las células madres del bebé. Del bebé. Eso me encanta también, porque las células madres del bebé pasan por el torrente sanguíneo de la mamá, y muchas de esas células madres, mientras el bebé está en el vientre de la mamá, llegan a alguna parte de la mamá que pueda estar enferma y la sanan. Entonces, se me hace muy bonito porque el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿sí? Y es el que nos acompaña. Alguien decía, el Espíritu de Dios no es otra cosa más que su amor dentro de nosotros. Es la esencia de su amor en nuestras vidas. Entonces, hablando de esto del bebé, por un lado está el Señor alimentándonos, manteniéndonos, sosteniéndonos, lo que hablábamos también en algún momento de un video que vimos, que guardar el día del reposo es como tiene un significado parecido en el hebreo. Si nos vamos a la raíz hebrea, es como cuando la mamá alimenta a su bebé. De esa misma manera es nuestro contacto con el Señor en el día del reposo, cuando guardamos el día del reposo. Entonces, volviendo a lo de las células madre del bebé, por un lado, Él nos nutre, nos alimenta, nos cuida, nos apapacha, pero por otro lado, nuestra alabanza, nuestra gratitud, todo eso también alimenta el gozo del Padre. Sí, entonces, bueno, y de Dios en sí, porque es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, en sí alimenta el gozo de Dios, pero es algo mutuo, ¿sí? Algo también que hacen los bebés y que me gusta muchísimo es, perdonen, tengo un bebé muy chiquito, si ya lo vieron, es eso, ellos cuando toman del pecho, llega una temporada, llega un tiempo en el que le dan la mano a la mamá, para que la mamá coma de su mano. Es como tú me das, tú me alimentas, ahora come mi manita. Y yo creo que el 99.9% de los bebés lo hacen.
Y yo no entendía por qué, o sea, Ajá. yo veía que mis hijos me agarraban la Sí, pensamos que boca ya y nos todo. empiezan a acariciar. Ajá, que nos ¿no? empiezan Como- a acariciar o lo que sea. No, lo que ellos están haciendo es darnos la mano para que nosotros también podamos comer algo mientras Ajá. ellos se están alimentando, ¿no? Es muy dulce. Pero todo lo natural es tipo de lo espiritual. Entonces, ¿cuánto está haciendo Él por nosotros? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos sostiene? ¿Cuántas Cuánto maravillas nos hace? ama. ¿Cuánto nos ama y nos aguanta además y tiene misericordia de nosotros? Pero aparte, ¿cuánto nosotros podemos hacer para agradarle a Él? Ujú. Y que a veces nos detenemos de hacerlo Sí, porque estamos tan acostumbrados a recibir de su parte, de Él. A lo mejor con la gente nos cuesta un poquito más de trabajo por nuestro orgullo, ¿no? Ujú. Pero cuando se trata de Él, estamos tan acostumbrados a solo estirar la mano, a solo pedir, pero no consideramos en cómo todas estas cosas, como el dar a otro, como el ver a los enfermos, era algo que yo siento que había descuidado mucho. Y que recientemente que alguien me decía, cercano de esta misma zona, que estaba enferma, dije, en algún momento no fui y no estuve, pero procuré por lo menos si necesitas algo, avísame, pasar y dejarle algo para, pues, para que tuviera para comer, que se sintiera no abandonada la persona. Pero al final no lo estás haciendo para la persona solamente, si no es para Dios. Y cuánto Él se deleita en que puedas extender tu mano, tu cuidado, tu amor, el escuchar a las personas, porque es como si lo hicieras para Él. Su palabra lo dice. Es como si lo hicieras para Él. Entonces está ese amor mutuo, esa demostración mutua de amor, como es con los bebés, ¿no? Que ellos también quieren que chupemos su manita como para que tengamos algo de comer. De la misma manera nosotros poder con gratitud, que ciertamente nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, pero de esa manera extender nuestra gratitud, aunque sea con un poquito, con el darle un poco, con el estar al pendiente de alguien más y ver que es para Él. Exactamente. Sí, porque sí, a veces nuestro orgullo no nos deja hacerlo. También, o sea, no nos deja acercarnos, no nos deja ver la necesidad, ver el dolor ajeno, y pensamos solamente en nosotros mismos, como de, a veces cuando uno está enfermo, cuando uno está en alguna situación de tristeza, de dolor, de cualquier cosa, o sea, pensamos solamente en nosotros mismos, y nos aferramos y luego agarramos eso hacia nosotros, y y cuando vemos esa necesidad, nunca extendemos nuestra mano y nunca, o sea, siempre como que nos encerramos en nosotros mismos. Y para los que no es así, gracias a Dios, hay para otros que sí, también, ¿no? Es un don, ajá, y para otros pues sí, el trabajarlo, tenemos que desarrollarlo, pedirle a Dios, Señor, pues darnos esa, haznos dejar poder ver lo que tú ves en las demás personas, la necesidad en las demás personas, déjanos ver el amor con el que tú los miras, porque a veces hasta pues somos tan feos a veces que hasta hacemos caras o nos sentimos incluso superiores o pensamos que son menos, cuando Dios no hace acepción de personas. Así es. Dios siempre está pues pendiente de todos, pero pues a veces algunos por pensar que somos más o que somos más bendecidos porque estamos en la iglesia o porque venimos a la iglesia, pues no solamente eso, ¿no? Sino es solamente estar presentes en el lugar, es también llevar y extender su amor a las demás personas. Entonces, sí, es muy impresionante todo este capítulo, todos los que hemos venido leyendo, todo lo que hemos ido aprendiendo, y es un aprendizaje para nosotros también y para ponerlo en práctica. Y decirle a Dios, queremos esa fe creativa. No sé cómo lo vas a hacer, pero queremos creer en ti. Quiero creer en ti con esa fe creativa que tenía el hermano Waynes. Porque a lo mejor sí, algunos lo tienen por don, pero hay otros que tenemos que trabajarlo y pero eso no nos exime de tener que adquirirlo y ser, porque es ser como Jesús, o sea, es parte de la naturaleza de Él y es a lo que estamos llamados. Es triste, a veces yo entiendo a muchas personas que no se presumen cristianas en la calle,
que aunque sé y pienso que es importante que la gente sepa que somos cristianos, pero por otro lado pienso, a lo mejor quienes no se presumen cristianos en la calle es porque no quieren avergonzar el nombre del Señor. Y entonces, pues que el Señor nos guarde de avergonzar su nombre, pero cuando tengamos la oportunidad de demostrar que Él está en nosotros, porque muchas veces la gente dice, ay, muchas gracias, eres bien linda, y cositas así, en esas oportunidades poder decir, definitivamente no soy yo, es Dios, Sí. gracias a Dios, es Él completamente, ¿sí? Y algo algo que me gustó mucho y que me quedó muy grabado fue cuando, igual un día que estábamos platicando, que me dijo, no apagues tu luz. Y sí es cierto, porque a veces, no sé, cuando estamos con otras personas, en el trabajo o incluso con la familia, a veces en vez de permanecer fieles a lo que somos, a veces se nos olvida un poquito o empezamos a dar pasitos, a acercarnos a lo que no es como Dios y dejamos que esa luz se apague. O apagamos la luz de Dios en nosotros y entonces nos empezamos a incluir y a mezclar con los demás, pero me quedó muy grabada esa frase de no apagues tu luz. Y ahora cada que estoy en cualquier situación o en cualquier lugar, incluso con personas a lo mejor que no me conocen, no quiero que esa luz de Dios se apague en mí. Y no necesitamos tampoco como exhibirlo, pero como dice, o sea, en lo bueno que a lo mejor alguien pueda señalar de nosotros, nosotros reconocer que no somos nosotros, que es Dios en nuestras vidas. Así es, y pues con esto nos quedamos. Yo creo que pues más palabras no podemos tener cuando el Señor habla por sí solo a través de sus hechos en nuestras vidas, a través de sus hechos en la vida del hermano Wayne. Y si no no has escuchado completo el capítulo 10 del libro Viviendo Más Allá de lo Posible, te invito a que lo escuches. Si quieres adquirirlo, pues también, si eres parte de la iglesia, nosotros lo vendemos. Y si no, búscalo o escúchalo, de verdad vale mucho la pena. Te quedan cosas muy buenas y no es para una sola vez en la vida, sino escucharlo por lo menos una vez al año. La verdad es que es algo muy bueno para estar recordando constantemente el valor de dar en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, si todavía no estás suscrito, suscríbete ya. Estamos en Facebook y YouTube en @conocer su nombre. Y pues déjanos un like, por favor, si es que te gustó este video, para que podamos seguir subiendo más videos. Y si quisieras hacer un comentario, preguntarnos algo, compartir algo con nosotros, también nos gustaría que lo hicieras. Dios te bendiga, que estés muy bien y esperamos que disfrutes Café Lleva Fe, donde ninguna oración vuelve vacía.